Pia, una mujer de 28 años que vive en Denver, Colorado, se encuentra atrapada en una espiral de desconfianza y paranoia. La relación con su novio, Alex, un ingeniero de software, ha sido el foco constante de sus inseguridades. Aunque Alex siempre ha mostrado un amor genuino hacia ella, Pia no puede dejar de sospechar de su fidelidad. Sus relaciones pasadas, plagadas de traiciones, la han dejado marcada, creando una cicatriz emocional difícil de sanar. A pesar de que Alex le demuestra su cariño constantemente, algo en su interior le susurra que algo no está bien, que su mundo perfecto podría desmoronarse en cualquier momento. Cada mensaje, cada llamada, cada pequeño detalle se convierte en un posible indicio de que podría estar siendo engañada. Una noche, después de un largo día, Pia no puede conciliar el sueño. El vino que había bebido la deja con una sensación de incomodidad, amplificando sus temores y pensamientos paranoicos. Mientras se tumba en la cama, observa a Alex dormir tranquilamente a su lado, ajeno a su tormenta interior. En ese momento, la decisión de adentrarse en lo desconocido toma forma en su mente. Se levanta, con la mente acelerada, y se sienta frente a su computadora. Abre su navegador y busca algo que la ayude a obtener las respuestas que tanto desea. Es entonces cuando descubre Tor, un navegador que le permite acceder a la Dark Web. A pesar de su miedo inicial, la curiosidad puede más y decide descargarlo. Sabe que está a punto de cruzar una línea de la que no podrá regresar. Al principio, todo es lento, desconcertante. Las pantallas son oscuras, las páginas cargan lentamente, pero algo en ese ambiente clandestino la atrae. La sensación de que está accediendo a un mundo prohibido le da un impulso de adrenalina. En una de sus exploraciones, encuentra un foro llamado Shadows Watch. La idea de contratar a un investigador privado, uno que podría espiar a Alex sin que él lo supiera, la seduce. Un detective llamado Ghost promete proporcionar información detallada, desde el rastreo de teléfonos hasta el seguimiento físico, todo por un precio considerable. Pia, con el corazón acelerado, transfiere $1,500 en Bitcoin a una dirección proporcionada. Lo hace sin pensarlo mucho, con la esperanza de que todo sea una solución definitiva a sus dudas. La espera es insoportable, pero finalmente llega el primer informe. Pia abre el archivo adjunto con el alma en un hilo, casi esperando encontrar algo que desmienta sus sospechas. Dentro, descubre fotos de Alex en su trabajo, capturas de sus conversaciones, incluso mensajes en los que él expresa amor por ella y planes de matrimonio. Todo parece perfecto, como si fuera el novio ideal. Al principio, una pequeña chispa de alivio la recorre, pero esa calma dura poco. Los pensamientos oscuros empiezan a invadirla nuevamente. ¿Y si todo esto es una fachada? ¿Y si Alex está ocultando algo, borrando pruebas? Pia no puede dejar de pensar en los detalles que se le escapan, en los huecos de la información que no la tranquilizan. La paranoia se apodera de ella, y la ansiedad comienza a tomar el control. La necesidad de más respuestas la consume. Al día siguiente, recibe un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que haces después del trabajo. Pia se congela al leer esas palabras. La sensación de estar siendo observada, de que alguien sabe más de lo que debería, se intensifica. En un abrir y cerrar de ojos, las amenazas se suceden. Más correos electrónicos con mensajes escalofriantes, llamadas telefónicas con voces distorsionadas, incluso paquetes extraños que llegan a su puerta, con elementos inquietantes como un cuchillo manchado de sangre falsa, y fotos de ella y Alex durmiendo. La pesadilla se hace tangible. Pia se siente atrapada en su propia paranoia, incapaz de distinguir entre lo real y lo imaginado. Cada mensaje parece más siniestro que el anterior, y cada foto, cada detalle, solo alimenta su creciente desconfianza. Sabe que Ghost está detrás de todo, que ha ido más allá de lo que había pactado. Pero ¿qué más sabe de ella? ¿Qué más está dispuesto a hacer? Es cuando Alex comienza a recibir amenazas también. Paquetes siniestros llegan a su nombre, las llamadas se intensifican y las amenazas se vuelven personales. Sé lo que haces después del trabajo. Pia, aterrada, empieza a sospechar que Ghost no solo ha hackeado el teléfono de Alex, sino que también lo está acosando de manera más directa. El miedo se convierte en un ciclo interminable de desconfianza y pavor. Pia comienza a dudar de todo, de Alex, de ella misma, de la realidad que la rodea. Cada paso que da, cada decisión que toma, solo la arrastra más al abismo.
La situación alcanza su punto máximo cuando Ghost le envía un mensaje con un archivo adjunto. Una foto de ellos durmiendo, tomada desde fuera de su ventana. Pia sabe que ha cruzado una línea peligrosa. Ya no se trata solo de vigilar a Alex. Ahora su vida está en riesgo. Los correos se vuelven más amenazantes, los mensajes más oscuros. Ghost ha aprendido su nombre real y ahora tiene el control absoluto de su vida. La amenaza de revelar su identidad o hacerle daño a Alex si no confiesa sus secretos más oscuros se convierte en una constante en su mente. Una noche, el golpe en la puerta de su apartamento la paraliza. La figura encapuchada que aparece al otro lado de la puerta parece una pesadilla hecha carne. Pia se queda sin aliento, mirando fijamente a la puerta. ¿Es Ghost? ¿Es alguien más? Los nervios la dominan y el miedo se apodera de ella por completo. En un impulso desesperado, Pia le cuenta a Alex lo que ha estado pasando. Pero él no le cree, convencido de que todo es producto de su mente paranoica. Aunque al principio se siente aliviada por confesar, sabe que la relación está al borde del colapso. Finalmente, deciden huir. Pia y Alex venden todo, se mudan a Seattle y tratan de borrar sus identidades digitales. Cambian sus números de teléfono, sus correos electrónicos y se sumergen en una nueva vida. Pero Pia sabe que no puede escapar de Ghost. Él está en todas partes, acechando en las sombras. Aunque Alex cree que todo fue obra de un acosador aleatorio, Pia vive con la culpa de haber invocado a ese monstruo desde la oscuridad de la Deep Web. Cada vez que mira a su alrededor, cada vez que escucha un sonido fuera de lugar, siente que está siendo observada. Y aunque su vida parece haberse normalizado, en su corazón sabe que la paranoia nunca desaparecerá. La profunda lección de todo esto es clara. Las acciones en línea pueden abrir puertas a lo desconocido, a parásitos humanos que acechan en las sombras de la web. Pia aprendió demasiado tarde que la desconfianza puede ser la puerta de entrada a una pesadilla real, una que destruirá no solo su paz, sino su vida misma. Pia y Alex se mudaron a Seattle en busca de un nuevo comienzo, pero la paz que esperaban nunca llegó. Aunque cambiaron sus números, borraron las huellas de sus antiguas identidades, la sensación de estar siendo observados persistía. A cada paso que daban en la nueva ciudad, Pia sentía la presión de las miradas invisibles, como si algo o alguien estuviera acechando desde las sombras. A pesar de la tranquilidad aparente, la paranoia seguía carcomiéndola por dentro. No podía escapar de la idea de que Ghost nunca la dejaría en paz. En las primeras semanas en Seattle, Pia se concentró en reconstruir su vida. Alex, al principio comprensivo, empezó a cansarse de las constantes preocupaciones de Pia. Para él todo había sido un mal recuerdo, un mal sueño que ahora estaban dejando atrás. Sin embargo, Pia no podía dejar de revisar su teléfono, de asegurarse de que no hubiese rastros de su antiguo contacto con Ghost, de verificar si había algún paquete extraño en la puerta, si alguna llamada misteriosa llegaba a su teléfono. La tensión en su interior nunca desapareció. Una y otra vez, la imagen de la figura encapuchada frente a su puerta, la sensación de la amenaza constante, la acosaban. Pia trató de tranquilizarse. Había empezado a ir a terapia, pero nada de eso parecía aliviar sus miedos. Los días pasaban, pero la sensación de que algo oscuro la perseguía no se desvanecía. Un día, mientras Alex estaba en el trabajo, Pia decidió investigar un poco más sobre la Deep Web, sobre el foro de Shadows Watch, el lugar que había desencadenado todo. Lo había dejado atrás, pero algo en su interior la empujaba a buscar respuestas, a intentar entender qué había pasado. No podía ignorar lo que había hecho, lo que había invocado. Accedió nuevamente a Tor, con una mezcla de temor y fascinación. Navegó por los oscuros rincones de la web, buscando información sobre Ghost, sobre el foro, sobre cualquier pista que pudiera revelar su verdadera identidad. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo extraño sucedía. La página de Shadows Watch ya no estaba disponible. En su lugar, encontró un mensaje en la pantalla. Lo que has hecho no tiene retorno. No puedes escapar de lo que has invocado. Pia sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. No podía respirar. Su mente comenzó a girar, a regresar a ese momento en el que había tomado la decisión de contratar a Ghost, a ese instante en que creyó que solo estaba buscando respuestas. Lo que nunca imaginó fue que esas respuestas la llevarían a un abismo del que no podría salir. Se levantó, temblando, y miró alrededor de la habitación.
La casa, aunque diferente a la que habían dejado atrás, no se sentía segura. Cada sonido, cada crujido, la hacía sobresaltarse. A medida que las horas pasaban, el temor se intensificaba. Sabía que algo estaba a punto de suceder. No podía escapar de esa sensación, de esa sombra que la acechaba, de esa presencia que nunca había desaparecido. El teléfono de Pia sonó. Era un mensaje de texto. Sabemos que lo intentas. No podrás esconderte de nosotros. Eres nuestra ahora. Pia, paralizada, no pudo hacer más que mirar la pantalla. El mensaje no provenía de ningún número conocido. La voz distorsionada que la había acosado meses atrás comenzó a resonar en su mente. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta, pero antes de salir, algo la detuvo. Una llamada telefónica. El número era desconocido. Temblorosa contestó. Pia, creías que lo habías dejado atrás, pero nunca escapaste. Ha estado bajo vigilancia todo este tiempo. Desde el momento en que hiciste esa transacción en Bitcoin, te convertiste en parte de nuestra red. Era la voz de Ghost. Pero algo había cambiado. La voz estaba más clara, más fuerte, como si ya no estuviera hablando desde las sombras, sino desde algún lugar mucho más cercano. Esto no es solo un juego para ti, Pia. Ahora te pertenece todo lo que has desenterrado. El precio que pagaste por la verdad es más alto de lo que puedes imaginar. Las palabras de Ghost se quedaron grabadas en su mente. Todo lo que había hecho, toda la investigación, el dinero, los paquetes, las amenazas, nada de eso había sido una coincidencia. Pia había sido elegida. En algún punto, lo sabía. Pero ahora, al escuchar la voz, al sentir esa certeza retumbando en su cabeza, lo entendió de manera aterradora. La verdad que había buscado era una trampa, y ella misma había caído en ella. La figura de Ghost ya no estaba fuera de su casa. Estaba dentro de su vida, dentro de su mente. Todo lo que había hecho había sido una invitación al caos, y ahora ya no había salida. El terror de Pia se hizo palpable. La sensación de que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos, cada uno de sus pensamientos, se convirtió en una presión insoportable. La paranoia la había invadido completamente, y lo peor de todo es que ya no podía confiar en su propia percepción. Alex, que nunca creyó en las amenazas, ya no estaba allí para protegerla. Él seguía pensando que todo era una alucinación, una pesadilla creada por su mente. Pero Pia sabía que no era así. Sabía que estaba atrapada en un juego macabro, uno en el que no había ni ganadores ni finales felices. A medida que los días pasaban, Pia comenzó a escuchar pasos en la casa. Siempre estaba sola cuando los oía. Las luces parpadeaban. Los objetos se movían sin explicación. Su mente, ya al límite, no podía entender si todo lo que veía era real o si era el producto de su paranoia, de sus propios miedos. Pero una tarde, mientras estaba en el baño, mirándose en el espejo, vio una sombra detrás de ella, reflejada en el vidrio. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, y cuando se giró, la figura ya no estaba. La puerta de su casa se cerró con un golpe fuerte. Pia corrió hacia el salón, pero ahí estaba, una carta sobre la mesa. Era de Ghost. Lo que has hecho ya no tiene vuelta atrás. No solo te hemos observado, Pia, ahora te hemos marcado. El miedo la invadió. Sabía lo que eso significaba. Había sido elegida como parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. El final ya estaba escrito y no había escapatoria. En ese momento, Pia entendió que no solo había invocado a Ghost, sino que había abierto una puerta a un mundo en el que las sombras eran más reales que cualquier luz. La paranoia, la obsesión, el deseo de conocer la verdad, todo la había llevado a este punto. La Deep Web no solo había destapado secretos oscuros, sino que también había desenterrado algo que nunca podría controlar. Y así, entre las sombras y las mentiras, Pia fue absorbida por la oscuridad, dejando atrás a Alex, dejando atrás cualquier esperanza de redención. Lo que comenzó como una simple duda, una necesidad de saber, terminó siendo una condena de la que nunca podría escapar. Mi nombre es Marcus, un desarrollador de software de 23 años en Portland, Oregon. A los 17, mi curiosidad por la Internet paralela, esa vasta red oculta conocida como la Deep Web, comenzó a crecer.
Durante años, esta fascinación fue alimentada por un deseo de entender los límites del ciberespacio y las posibilidades que se escondían en las sombras. La idea de una red donde nada estuviera fuera del alcance, donde se podría encontrar cualquier cosa que el mundo exterior prefiriera que permaneciera oculta, me obsesionó. Al principio me aseguré de estar preparado. Sabía que este terreno no era uno en el que se pudiera caminar sin precauciones. Así que me armé de todas las medidas de seguridad posibles. Una VPN confiable, una máquina virtual completamente aislada y, por supuesto, Linux, el sistema operativo que prometía ser más seguro que cualquier otro. La puerta de entrada a la Deep Web fue Tor, un navegador que permitía el anonimato absoluto en las conexiones. Comencé a explorar foros en busca de información sobre ciberseguridad y anonimato. Uno de los foros que más me atrajo fue Underground Research, un espacio donde se debatían temas profundos sobre la seguridad digital, el hacking ético y los métodos para protegerse en un mundo cada vez más vigilado. Me registré bajo el seudónimo Cher7. Al principio mi participación se limitó a leer, estudiar y aprender. No tenía intenciones de involucrarme más de lo necesario. Mi mente estaba llena de teorías y preguntas y me sentía cómodo observando desde la distancia, sabiendo que no era más que una sombra detrás de una pantalla. Fue entonces cuando me encontré con Deep Diver, un usuario que, con el tiempo, se convirtió en una especie de mentor para mí. Sus respuestas eran siempre precisas y detalladas, llenas de conocimiento avanzado que superaba cualquier cosa que pudiera haber encontrado en mis años de exploración. Al principio me elogiaba por las preguntas inteligentes que hacía, lo cual me hizo sentir especial, como si finalmente alguien reconociera mis habilidades en ese mundo subterráneo. Deep Diver no era como los demás. Parecía tener un conocimiento profundo de la red, como si hubiera estado navegando por esos pasillos oscuros mucho antes que yo. Poco a poco, nuestras interacciones fueron más allá de simples respuestas en el foro. Empezamos a intercambiar mensajes privados y Deep Diver comenzó a ofrecerme recursos avanzados sobre técnicas de cifrado, hackeo ético y protección del anonimato. Me sentía como un aprendiz bajo la tutela de alguien con un conocimiento profundo y detallado. Pero, a medida que avanzaba nuestra relación virtual, algo comenzó a cambiar. Lo que empezó como una interacción profesional se tornó inquietante. Un día, Deep Diver me llamó por mi nombre real. No era algo que él hubiera aprendido en el foro, ni había sido un dato que yo hubiera compartido en ningún lugar. Mi corazón se detuvo por un momento. Era como si hubiera sido atrapado en una telaraña invisible. No solo sabía quién era, sino que también parecía estar observando mi vida fuera de la pantalla. Esto no era solo un simple foro sobre ciberseguridad, estaba siendo perseguido por alguien en la misma red que yo había elegido explorar. Intenté ignorarlo, desestimando la posibilidad de que fuera solo una coincidencia. Pero no lo era. Deep Diver comenzó a enviarme detalles inquietantes sobre mi vida diaria. En un primer mensaje, me envió una foto de mi edificio. En el siguiente, me mencionó la ubicación exacta de mi trabajo, junto con detalles de mi rutina diaria. La angustia comenzó a crecer en mi pecho, y mi mente se inundó de preguntas. ¿Cómo sabía esto? ¿Estaba alguien en mi vida real observándome? ¿Era todo parte de algún tipo de experimento? Desesperado, tomé medidas. Reformateé mi computadora, cambié mis contraseñas y me aseguré de borrar todo rastro de mi conexión con Deep Diver. Pensé que con eso sería suficiente, que podría continuar con mi vida y olvidar esta pesadilla. Pero Deep Diver no desapareció. Un día, recibí una carta en mi puerta, sin remitente. Al abrirla encontré una foto mía, tomada durante mi descanso en el trabajo. La fotografía era tan clara, tan precisa, que no podía evitar sentir que alguien me estaba observando en todo momento. Intenté ir a la policía, pero mi caso fue minimizado. Ellos pensaron que era una broma o simplemente alguien que quería asustarme. Sin embargo, no había nada de gracioso en la situación. Al contrario, todo me parecía cada vez más real y escalofriante. Lo que más me aterrorizaba no era solo la invasión a mi privacidad, sino la sensación de impotencia. Parecía que no podía escapar de este espectro digital que se había apoderado de mi vida. En un último intento por confrontarlo, accedí a una reunión en persona con Deep Diver, quien en realidad se llamaba David. Nos encontramos en un café pequeño, donde la tensión era palpable.
David parecía completamente calmado, casi entretenido por la situación. Me explicó que todo lo que había hecho no era más que un experimento social. Quería demostrarme lo vulnerable que era mi vida digital, cómo, con las herramientas adecuadas, cualquiera podría rastrear y controlar a una persona sin que se diera cuenta. Para él, esto era solo un juego de control, un ejercicio en el que yo era el protagonista, sin quererlo. Lo que siguió fue aún más aterrador. A partir de ese momento mi vida ya no fue mía. Las invasiones a mi privacidad se hicieron más físicas. Cosas en mi apartamento fueron movidas. Fotos fueron tomadas desde el interior. Y en varias ocasiones encontré mi auto saboteado. Mi conexión a internet fue interrumpida. Y mi teléfono recibió llamadas amenazantes de voces desconocidas. David se estaba burlando de mí, mostrándome cómo mi vida, mi seguridad, todo lo que consideraba privado, no era más que una ilusión. Pasaron las semanas, y mi vida comenzó a desmoronarse de maneras que nunca imaginé. El miedo constante de que alguien estuviera observándome, siguiéndome, acechándome en cada esquina de mi existencia, se convirtió en una pesada sombra sobre mis días. David, el hombre que había conocido como Deep Diver, no solo había invadido mi espacio digital, sino también mi realidad. Ya no podía distinguir entre lo que era normal y lo que era una manipulación de su parte. Cada pequeño movimiento en mi vida parecía estar bajo su control. Decidí que debía huir, mudarme, borrar mi identidad, empezar de nuevo. Pero, como ya sabía, huir de David era imposible. Con cada cambio él se deslizaba detrás de mí, deshaciéndose de las máscaras que intentaba ponerme. Me mudé a Boston, bajo un nuevo nombre, Michael Carter. Cambié mi carrera, dejé el desarrollo de software y empecé a enseñar en una universidad local, pensando que, al estar en un entorno completamente diferente, podría encontrar algo de paz. Pero no fue así. Un año después de mi mudanza, recibí una carta. No contenía más que una foto mía, tomada en la puerta de mi apartamento en Boston. Era evidente que, una vez más, David había encontrado mi nuevo refugio. Mi corazón latió con fuerza mientras el terror se apoderaba de mí. Sentí la impotencia de saber que no importaba lo que hiciera, no importaba cuántos nombres cambiara, ni cuántas ciudades recorriese. Él siempre iba a encontrarme. Viví con esa angustia durante varios meses, hasta que decidí huir de nuevo. Esta vez cambié no solo de ciudad, sino de todo lo que conocía. Me mudé a Austin, luego a Denver, luego a Phoenix, y así sucesivamente. Cambié mi apariencia, adopté nuevas personalidades, traté de dejar atrás todo lo que conocía. Pero siempre, en algún rincón del país, David me encontraba. En cada nueva dirección, en cada nueva ciudad, en cada nueva identidad, él estaba allí. Parecía tener el poder de seguirme, de encontrarme, de jugar con mi vida como si fuera parte de su juego interminable. Lo peor de todo no era solo el miedo constante, sino la sensación de que mi humanidad se estaba desvaneciendo. Ya no podía formar relaciones. No podía confiar en nadie. Cada nueva persona que conocía, cada amigo potencial, se convertía en una amenaza. ¿Podría uno de ellos estar trabajando para David? ¿Podría estar siendo observado nuevamente, incluso cuando no lo veía? Mi vida ya no tenía estabilidad. Solo existía el miedo, la huida constante, la sensación de ser un espectro, un fantasma que huía de su propio reflejo. 5 años pasaron, y en cada uno de esos años, David nunca dejó de buscarme. Me convertí en un hombre sin un lugar fijo, sin raíces, sin la posibilidad de avanzar. Mi vida era solo una serie de mudanzas y cambios, cada uno más desesperado que el anterior. Mi rostro, mi nombre, mi existencia misma fueron reducidos a una serie de máscaras, todas construidas sobre la base del miedo. Un día, después de haber cambiado de identidad por 8ª vez, me encontré en Los Ángeles. Estaba cansado. La fatiga emocional, psicológica y física me había consumido. Ya no sabía quién era. Solo sabía que, en cuanto tomara una nueva dirección, David estaría esperando allí, observando, siempre un paso adelante. La ansiedad se había convertido en mi único compañero constante. El dolor de no poder tener una vida normal era insoportable. A lo largo de estos años, intenté hacer algo que me trajera consuelo. Escribí en un diario, traté de encontrar algo de paz en la escritura, pero al final, todo se reducía a lo mismo. Mis palabras no eran más que un reflejo de mi miedo, un testimonio de la falta de control sobre mi propia vida.
Mi existencia se convirtió en un eco vacío, como un reloj que nunca deja de sonar, una alarma que no puede apagarse. En cada nuevo lugar, en cada nueva ciudad, el eco de mi vida pasada se hacía más fuerte. Ya no sabía si lo que estaba viviendo era real o solo una ilusión construida por David, un experimento en el que él era el único jugador y yo solo la pieza. Un peón en su juego eterno. En mi mente comencé a preguntarme si alguna vez sería libre, si alguna vez lograría escapar de las sombras que David había lanzado sobre mi vida. Pero a medida que pasaba el tiempo, entendí algo fundamental. Nunca podría escapar de él, porque David no era solo una persona. Era una idea, una manifestación de todos los miedos y las inseguridades que había alimentado durante años. David representaba la vulnerabilidad que todos tenemos en el mundo digital, esa parte de nosotros que cree que estamos a salvo, pero que siempre está al borde de la exposición. Mi vida había quedado atrapada en un ciclo interminable. Una vez que comenzamos este juego, no había vuelta atrás. Lo había iniciado por pura curiosidad, una curiosidad que nunca imaginó que podría tener consecuencias tan destructivas. Pensé que era más inteligente, más preparado que la mayoría de las personas. Pero David, o lo que representaba, me demostró que nadie está realmente a salvo en este mundo digital. Nadie está verdaderamente protegido, incluso cuando creemos que estamos tomando todas las precauciones necesarias. Me encontré en un lugar donde ya no había vuelta atrás. Mi vida, mi identidad, mi futuro, todo se había desvanecido en las sombras de la Deep Web. Y mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, sin saber a dónde ir ni quién era, comprendí la verdadera lección de todo esto. La privacidad digital no es más que una ilusión, una fantasía creada por nosotros mismos. Y cuando esa fantasía se rompe, lo único que queda es la huella que dejamos atrás. Un rastro que nunca se borra, una presencia que nunca se desvanece. Ahora soy un fantasma, caminando entre multitudes, siempre en movimiento, siempre huyendo, pero sabiendo que, al final, siempre habrá alguien ahí, observándome, esperando, controlando mi vida de una manera que nunca podría haber imaginado. No importa cuánto huya, no importa cuántas veces cambie de ciudad, de nombre, de rostro, siempre estaré atrapado en este juego. Y David, el cazador invisible, siempre será el que esté un paso adelante. Era una tarde tranquila en Chicago, y Laura, una joven bibliotecaria de 28 años, se encontraba frente a su computadora en la pequeña oficina de la biblioteca donde trabajaba. No era una persona de grandes aspiraciones, pero tenía una pasión oculta: la tecnología y la investigación digital. Desde hacía semanas había estado leyendo sobre la Deep Web, ese misterioso rincón de Internet fuera del alcance de los motores de búsqueda convencionales. Su interés comenzó como parte de un proyecto sobre alfabetización digital que quería impulsar en su comunidad, pero algo en esos oscuros rincones la fascinaba más allá de su trabajo. Había leído sobre hackers, redes ilegales, y cómo los gobiernos y corporaciones podrían estar vigilando la actividad de los usuarios en línea, pero nunca imaginó lo que encontraría. En su escritorio, frente a ella, tenía una pantalla iluminada con la interfaz de un sitio oscuro, un portal oculto bajo la capa de anonimato que ofrecía acceso a archivos privados. Era allí donde encontraría algo mucho más inquietante. El título del sitio era simple: Archivos de investigación privada. En un principio, Laura pensó que era una base de datos destinada a la seguridad cibernética o quizás a la investigación académica sobre privacidad en línea. Pero al profundizar más, los archivos comenzaron a revelar algo más perturbador: vídeos y dosieres detallados sobre personas comunes, de carne y hueso, siendo vigiladas sin su consentimiento. Los documentos incluían nombres, profesiones, ubicaciones y hasta rutinas diarias. La sangre de Laura se heló cuando vio algo que no esperaba: su propio edificio y sus propios datos personales. Cada dossier estaba marcado con un nivel de seguridad alto, indicando que la información era privada y confidencial. Pero lo más aterrador de todo no era solo que estaba allí, sino que en los videos y fotos, algunas mostraban escenas grabadas desde las cámaras de seguridad que había en las calles cercanas. Las cámaras apuntaban directamente hacia su edificio. Con las manos temblorosas, Laura empezó a hacer clic sin poder creer lo que veía. Cada clip parecía capturar fragmentos de su día a día, tomados sin su conocimiento.
Imágenes de ella entrando y saliendo del edificio, saliendo a caminar al parque e incluso estando dentro de la biblioteca, atendiendo a los visitantes. Al principio pensó que era un error o una broma, pero las fechas y detalles eran demasiado específicos para ser falsos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando un archivo titulado Vista del apartamento 3B apareció en su pantalla. Era el número de su departamento. Con un pulso acelerado, Laura hizo clic. En la grabación, la cámara se movía lentamente a través de las habitaciones de su propio apartamento, registrando cada rincón. La mesa de café, la ventana, hasta el pasillo que llevaba a su dormitorio. Al fondo estaba ella, hablando por teléfono. Un nudo se formó en su estómago. ¿Cómo podía ser posible que alguien tuviera acceso a su vida de esa manera? ¿Cómo podían haberla estado vigilando sin que se diera cuenta? Desesperada, Laura cerró la página y apagó la computadora. No podía ser real. Pero, al mirar a su alrededor, una idea comenzó a formarse en su mente. Se levantó y empezó a revisar las habitaciones. Miró detrás de los espejos, revisó las lámparas, buscó en cada rincón y grieta del apartamento. Fue en ese momento cuando encontró lo que temía. Una pequeña cámara oculta en la esquina de la sala de estar. Estaba perfectamente camuflada con la decoración. El miedo se apoderó de ella y un escalofrío recorrió su cuerpo. Llamó a la policía inmediatamente. En ese momento, pensó que tal vez había un malentendido, algo que no lograba comprender. Pero cuando los oficiales llegaron, algo no parecía correcto. La actitud de los policías era demasiado tranquila, casi indiferente, como si ya supieran lo que iba a decir. ¿Está segura de lo que está diciendo, señora?, preguntó uno de los oficiales mientras tomaba notas de manera excesivamente meticulosa. ¿Está segura de que lo que vio en su pantalla es real? Laura, confundida y llena de pánico, les explicó nuevamente lo que había encontrado. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las respuestas de los oficiales parecían más vacías y menos convincentes. La situación no mejoraba, y la sensación de que algo siniestro se cernía sobre ella solo aumentaba. De repente, el teléfono de Laura vibró. Miró la pantalla y vio una notificación de su correo electrónico. Su cuenta ha sido hackeada. En ese momento los oficiales se levantaron sin dar explicación alguna y salieron de su apartamento. Laura los miró irse, completamente desconcertada. Ya no estaba segura de si había sido una simple visita de rutina o si algo mucho más oscuro estaba sucediendo. Esa misma noche, mientras Laura trataba de calmarse y entender lo que estaba sucediendo, algo aún más extraño ocurrió. Un paquete anónimo apareció en la puerta de su apartamento. Sin remitente ni nombre, la caja era pequeña, cubierta con papel marrón y atada con una cuerda delgada. Su corazón se aceleró al ver la carta que sobresalía de la caja. La abrió lentamente. «Te estamos observando». El mensaje estaba escrito con letras recortadas de diferentes periódicos, al estilo de un chantaje. No contenía ningún otro texto, solo esas 3 palabras, pero el peso de su significado era aplastante. La sensación de que su vida ya no le pertenecía y que alguien la estaba controlando se intensificó. El miedo la envolvía, pero el sentimiento de impotencia era aún peor. Ella, una mujer común, estaba atrapada en un juego peligroso del que no podía escapar. Su mente intentaba racionalizar lo que estaba sucediendo, pero las piezas del rompecabezas no encajaban. ¿Quién podría estar detrás de esto? ¿Quién quería hacerle daño y por qué? Al otro lado del pasillo, los pasillos del edificio se sentían vacíos, los ruidos del vecindario desaparecieron. Como si todos los ojos estuvieran observándola, aunque no pudiera verlos. Al día siguiente, mientras caminaba hacia su trabajo, Laura notó algo inquietante. Una furgoneta blanca estacionada cerca de la entrada de su edificio, justo al lado de su auto. Había algo extrañamente familiar en ella, como si ya hubiera estado allí antes. Pero cuando miró a su alrededor no vio a nadie que pudiera ser responsable. La furgoneta parecía estar vacía, pero algo en su interior le decía que no lo estaba. Después de una breve vacilación, Laura decidió ir a trabajar como si nada hubiera pasado, pero no podía dejar de mirar por encima del hombro. La furgoneta permaneció estacionada durante todo el día, y cuando regresó, aún estaba allí. La sensación de ser observada, de ser seguida, se intensificó. Esa noche, cuando estaba acostada, la inquietud la invadió. Las luces de su apartamento parpadeaban extrañamente,
y el sonido del viento golpeando las ventanas la hacía sentir aún más vulnerable. Al cerrar los ojos, su mente regresaba a los momentos en los que había encontrado las cámaras ocultas. ¿Qué más podrían estar grabando? ¿Cuánto sabían de ella? ¿Hasta qué punto los ojos de los observadores se habían infiltrado en su vida? La siguiente mañana, recibió un mensaje de texto con un archivo adjunto. El remitente era desconocido, pero el mensaje era claro. Sabemos que estás observando. No había forma de saber quién estaba detrás de esto, pero Laura ya no podía ignorarlo. Fue en una tarde lluviosa cuando se cruzó con un hombre que cambiaría su vida para siempre. Mientras caminaba por el vecindario, un hombre alto con un traje oscuro se le acercó. Tenía una expresión seria y una mirada intensa que parecía conocerla, aunque ella nunca lo había visto antes. «Laura Evans, ¿verdad?», dijo el hombre con una sonrisa fría. «Sí, ¿quién eres?», respondió ella, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba ligeramente. «Me llamo Davidson», dijo, mostrando una placa que no parecía auténtica, como si estuviera hecha a mano. «Trabajo para una agencia de seguridad nacional. Necesito hablar contigo sobre algo muy serio». La incomodidad de Laura creció. Aunque el hombre no parecía una amenaza inmediata, algo en su comportamiento y en sus palabras la ponía en alerta. «¿Seguridad nacional?», preguntó ella, confundida y sin entender por qué alguien de ese nivel la estaría buscando a ella. «¿Qué es lo que necesito saber?». Davidson, con una mirada decidida, explicó que estaba en una misión para rastrear actividades ilegales en la Deep Web. Aparentemente algunos archivos y videos filtrados que habían aparecido en un sitio secreto de vigilancia estaban relacionados con amenazas de seguridad a nivel nacional. «Necesito que firme un acuerdo de confidencialidad, un NDA, por favor», le dijo, entregándole un contrato con las palabras «información clasificada» en la parte superior. Laura dudó. Algo en su estómago le decía que las palabras de este hombre no eran coherentes. Decidió rechazar la solicitud, pero no sin antes pedir más detalles. Para su sorpresa, Davidson se mantuvo firme, insistiendo en que debía cooperar. «¿Por qué un contrato? Si realmente eres quien dices ser, ¿por qué no explicas más?», Laura le preguntó, su voz ahora llena de suspicacia. Davidson no respondió. En cambio, sonrió de manera enigmática y dijo: «Lo lamentamos, pero parece que ya es tarde». Esa noche, Laura regresó a su apartamento, insegura y cada vez más desconcertada. Había logrado conseguir el teléfono móvil de Davidson, pero su sentido de seguridad se desmoronó cuando notó algo aún más siniestro. Al revisar sus cuentas en línea, vio que todas sus contraseñas habían sido cambiadas. Las fotos de su cuenta de correo electrónico, sus mensajes y hasta las fotos de su familia habían sido borradas, y en su lugar había mensajes extraños. «Nos encontramos con lo que buscábamos». La desesperación la invadió. Estaba siendo atacada de manera implacable, y la policía no podía ayudarla. Se sentía completamente aislada, atrapada en un mundo digital que había dejado de ser solo un espacio virtual. Era ahora su prisión. Al día siguiente decidió salir de la ciudad. Empacó algunas pertenencias, se subió a un tren con dirección a Minnesota y finalmente se refugió en casa de sus padres. Allí, en la seguridad de su hogar familiar, pensó que podría estar a salvo, aunque las cartas seguían llegando, cada una más desconcertante que la anterior. Algunas contenían fotos de ella caminando por las calles de Chicago. Otras incluso mostraban a sus padres. Cada carta estaba firmada con una simple, pero escalofriante palabra: vigilados. Una semana después, la calma momentánea de Laura se rompió cuando un extraño apareció en la puerta de la casa de sus padres. Era un hombre de mediana edad, con ojos fríos y una expresión inescrutable. Se presentó como Aen Martínez y alegó ser parte de una red de información que operaba en la Deep Web. «Lo que estás viviendo no es un error», dijo, con una calma perturbadora. «Es una red bien estructurada, diseñada para el control. No somos simples hackers. Somos una organización que maneja información para chantaje y poder. Sabemos todo sobre ti». Laura, en shock, intentó negarlo, pero Aen continuó: «Nosotros te ayudaremos a desaparecer, a ofrecerte una nueva identidad, pero a cambio necesitarás colaborar con nosotros». La propuesta de Aen era simple: ayudar a esa red con información para obtener una vida nueva a cambio. Pero Laura no podía confiar en él. ¿Sería realmente una oportunidad para escapar o una trampa aún más grande?
Laura se encontraba atrapada en una red invisible, cada vez más enmarañada, con cada decisión que tomaba. Su mente, antes centrada en ayudar a otros a entender la privacidad digital, ahora solo pensaba en una cosa: sobrevivir. Aen Martínez había sido claro: colaborar o seguir huyendo, siempre bajo el constante acecho de quienes controlaban la información. Esa noche, mientras reflexionaba sobre su difícil situación, una llamada entró en su teléfono móvil. Era de un número desconocido. ¿Laura? La voz del otro lado era profunda, calmada, casi monótona. ¿Te has decidido? Era Aen. Al principio pensó que solo debía ignorarlo, continuar con su huida, tal vez cambiar de ciudad otra vez. Pero algo en su tono le decía que esta llamada no era como las demás. Era diferente, como si algo estuviera por suceder. ¿Qué quieres de mí? Laura respondió, su voz temblorosa. Queremos que seas parte de algo más grande. Pero si te sigues negando, ya sabes lo que sucederá. Tus fotos, tus registros, tus datos, todo está aquí, bajo nuestro control, dijo Aen con una calma perturbadora. Es tu última oportunidad. Únete a nosotros, o todo lo que amas desaparecerá. Laura apretó los dientes. Sabía que la única salida sería romper con todo, escapar de esa red que la mantenía cautiva. Sabía que su vida ya no le pertenecía, que los ojos en las sombras seguirían observándola. Pero su instinto le decía que debía luchar. Con la decisión tomada, Laura recogió sus cosas y abandonó la casa de sus padres en medio de la noche. Huyó, tal vez por última vez. Los días siguientes fueron una mezcla de estrés y confusión. Vivía bajo nombres falsos, cambiando su apariencia constantemente. Cada vez que pensaba que había encontrado un lugar seguro, una carta o una mirada extraña la hacía dudar. Sabía que, donde quiera que fuera, alguien la estaba buscando. Al llegar a un pequeño pueblo en el norte, sin registros ni huellas que la delataran, Laura decidió que ya no podía vivir en constante huida. Había agotado todas las opciones posibles, pero mientras compraba comida en una tienda local, vio algo que hizo que el miedo se apoderara de su estómago. En el periódico local había una foto en la primera página. Era ella. La imagen la mostraba en un parque en Chicago, claramente tomada en una de las últimas semanas. Persona desaparecida. Pero no solo estaba allí su rostro, sino también un anuncio de recompensas por información sobre su paradero. Desesperada, Laura regresó al lugar donde todo había comenzado, Chicago, la ciudad que la había visto nacer, crecer y donde había vivido una vida tranquila. Ahora, sin embargo, era la ciudad que la observaba desde las sombras, que ya no era segura para ella. Decidió confrontar a los que la perseguían. Después de semanas de preparación, Laura contactó con algunos de los foros clandestinos de la Deep Web. A través de una serie de intercambios cuidadosamente planeados, logró enviar un mensaje encriptado. Su advertencia fue clara: estoy lista para exponer todo. Poco después, se reunió con Aen Martínez en un lugar secreto, alejado de la multitud. La atmósfera estaba cargada de tensión. Aen, con su rostro impasible, le ofreció una vez más lo que le había prometido: una nueva vida. Te daríamos todo lo que necesitas si solo te unes. Laura lo miró fijamente, sin mostrar ninguna emoción. Ya no quiero nada de lo que me ofreces. Quiero que todo el mundo sepa lo que haces, lo que están haciendo. Con esa frase, Laura sacó un dispositivo pequeño que había estado escondido en su bolsillo. En él, había grabaciones de todos los datos que había recopilado sobre la red. Fotos, videos, conversaciones. Toda la evidencia que demostraría la magnitud del control y la manipulación a la que se había sometido. Y más importante aún, los nombres de todos aquellos involucrados en la vigilancia y el chantaje. Aen se acercó rápidamente, tratando de arrebatárselo, pero Laura ya había enviado el archivo a varias agencias de seguridad. Era demasiado tarde. Todo estaba en marcha. Aen, furioso, la miró por última vez. «Nunca debiste hacer esto», dijo con voz fría. Laura, sin embargo, ya no estaba aterrada. La información estaba fuera y la red había comenzado a desmoronarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, Aen dio una señal y en cuestión de segundos, el lugar fue rodeado por figuras desconocidas. Sin embargo, Laura no se detuvo. Corrió como nunca antes.
Finalmente se refugió en las mismas sombras de las que había intentado escapar. Cambió su identidad una vez más y vivió bajo un nuevo nombre, siempre en constante movimiento. Aunque el mundo no conocía su historia y aunque nunca volvió a ser la misma, el peso de la verdad finalmente había sido liberado. A pesar de vivir como nómada, siempre recordaría que, en su búsqueda por la privacidad y la seguridad, había desvelado un monstruo mucho más grande de lo que imaginó. Años después, en un pequeño pueblo costero, Laura se encontraba sentada en una terraza, mirando el mar. Lejos de las sombras de la vigilancia, pero aún con la memoria de todo lo que había vivido. No sabía si alguna vez podría escapar por completo de los ojos en las sombras, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Mientras el sol comenzaba a ponerse, una furgoneta blanca pasó por la calle, lentamente, sin prisa. Laura la observó por un momento, sin miedo. Sabía que su vida nunca sería normal, pero también sabía que las sombras ya no la gobernaban. Ella había aprendido a vivir en las sombras y eso era todo lo que necesitaba. Tomás, un periodista de 31 años radicado en Ciudad de México, comienza su día como cualquier otro. Pero hay algo diferente en su mirada. La constante ansiedad de estar siempre un paso adelante en su trabajo. Tomás no se conforma con reportajes fáciles y su última investigación lo llevará mucho más lejos de lo que imagina. Una noche, tras recibir una filtración anónima, Tomás es conducido a un foro en la Deep Web. La información que contiene es perturbadora. Tráfico humano, experimentos médicos ilegales y, lo peor de todo, subastas de personas. Tomás, intrigado pero también consciente del peligro que corre, decide investigar más a fondo. Lo que encuentra le cambia la vida para siempre. En los foros, descubre algo aún más aterrador. Proyecto Lazarus. Un nombre enigmático que oculta un trasfondo de torturas disfrazadas de ciencia. Los informes están llenos de detalles escalofriantes sobre seres humanos siendo utilizados como sujetos de experimentos sin consentimiento, sus cuerpos y mentes modificados a través de procedimientos horribles. Entre los informes, una mujer destaca, Carmen Delgado, una víctima real. Tomás, decidido a exponer la verdad, comienza a rastrear la organización detrás de Proyecto Lazarus. Sabe que este es el tipo de historia que podría cambiarlo todo, pero también podría ser su perdición. Recibe un mensaje directo de la organización, una oferta para unirse a ellos. La proposición es clara. Sus habilidades como periodista pueden ser útiles, y si accede, se le permitirá investigar más a fondo, con acceso total. Pero Tomás sabe que aceptar sería caer en la trampa. La curiosidad lo empuja a rechazar la oferta, pero el precio de la verdad es alto. Esa misma noche es capturado. La oscuridad de la noche se apodera de él mientras es transportado a un lugar desconocido, un centro de detención al que llega con las manos atadas y la mente llena de preguntas sin respuesta. Cuando Tomás despierta, ya no está en el mundo que conocía. Está en un laboratorio, rodeado de máquinas y extraños equipos médicos. Su cuerpo está inmovilizado y la sensación de parálisis es abrumadora. Un científico de rostro impasible le explica que ahora es un sujeto J8, un experimento vivo. Lejos de su rol de investigador, ahora es la víctima de la ciencia retorcida que investigaba. El proyecto Lazarus no solo se trata de crear avances médicos ilegales, sino de transferir habilidades analíticas a través de torturas físicas y psíquicas. Tomás es sometido a un mapeo cerebral y modificaciones extremas para mejorar su capacidad analítica. Las voces de los científicos, frías y calculadoras, le explican que su mente ahora será utilizada para resolver problemas complejos, pero a un costo que solo él comprenderá cuando sea demasiado tarde. Antes de la cirugía, Tomás logra esconder un cuaderno en su bata. En él documenta todo lo que está sucediendo, con la esperanza de que alguien, algún día, encuentre la evidencia de lo que ha ocurrido. La tortura que sufre no solo es física, sino también emocional, pues cada parte de su ser es destruida y reconstruida en nombre de la ciencia. Cuando Tomás despierta de la cirugía, algo no está bien. Su memoria está deteriorada. No puede recordar todos los detalles, pero sí la sensación constante de ser observado, de ser parte de algo mucho más grande de lo que podría haber imaginado.
Los recuerdos de su vida antes de ser capturado se difuminan, pero el cuaderno que escondió antes de la operación sigue con él, intacto, una prueba de su humanidad. A lo largo de su recuperación, la organización detrás del proyecto comienza a notarlo. Su capacidad analítica ha mejorado, pero su mente está rota. La promesa de usarlo para resolver problemas de alto nivel pierde valor cuando su capacidad de recordar, de sentir, de conectar con su pasado, se desintegra poco a poco. Tomás sabe que está atrapado en un ciclo del cual es imposible escapar. Los experimentos continúan y su humanidad se desvanece más con cada día que pasa. Los científicos le dicen que es parte del progreso, de una evolución forzada en nombre del bien mayor. Sin embargo, Tomás no puede evitar preguntarse si alguna vez será realmente libre. La curiosidad lo llevó a este punto, y la verdad, aunque ahora la conoce, ha costado más de lo que estaba dispuesto a pagar. El cuaderno con sus notas se convierte en su último vínculo con la humanidad. En sus últimas páginas, antes de perder completamente la memoria, Tomás escribe: "El precio de la verdad no se mide en dinero, ni en poder. Se mide en lo que estamos dispuestos a perder para obtenerla". El relato de Tomás, aunque ya no pueda recordarlo completamente, sobrevive como una advertencia para los que buscan desentrañar los secretos oscuros de la Deep Web. La exposición de crímenes como el Proyecto Lazarus puede atraer a poderes que racionalizan la tortura como un medio para el progreso. La línea entre la curiosidad y la ignorancia peligrosa es más delgada de lo que creemos. Proyecto Lazarus no es solo una historia de horror y manipulación, es una lección sobre los límites de la curiosidad humana y el costo de la verdad. Tomás, el periodista que se convirtió en víctima, se convierte en una advertencia viviente de que hay cosas en este mundo que es mejor no explorar, por el bien de nuestra propia seguridad y cordura. Las verdades terribles son poderosas, pero hay momentos en los que es más seguro no compartirlas, especialmente cuando el costo de hacerlo podría ser la propia vida. Elena, una técnica de 29 años, trabaja en Bogotá. En su tiempo libre, su curiosidad por la criptografía y la seguridad cibernética la lleva a explorar los rincones más oscuros de la web. Cansada de los foros superficiales de la Dark Web, decide investigar algo más desafiante. Un día, en una de sus búsquedas rutinarias, se encuentra con algo que la intriga: la red. Un sitio de streaming aparentemente dedicado a la criptografía avanzada, pero al profundizar, Elena descubre la verdad perturbadora. La red es un espacio exclusivo donde se transmiten torturas reales como entretenimiento para una audiencia de élite, dispuesta a pagar membresías exorbitantes para acceder a estos horribles espectáculos. Las imágenes que ve Elena son espeluznantes, pero lo peor es darse cuenta de que hay víctimas que ella conoce, personas reales cuyas vidas están siendo utilizadas como espectáculo. Identifica a Jessica Martínez, una joven abogada desaparecida meses atrás, y Andrea Sánchez, una periodista que había sido reportada como secuestrada, entre otros. Aterrorizada, Elena comienza a recopilar información sobre el sitio, pero rápidamente se da cuenta de que está demasiado adentrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Un día, al intentar acceder a más información sobre las víctimas, Elena encuentra algo que la paraliza por completo: su propio perfil. Ella misma es un objetivo dentro de la red. Alguien la ha marcado, y su vida está en peligro. Intenta ir a la policía, pero la respuesta es ineficaz. Nadie parece tomar en serio lo que está sucediendo en ese lado oscuro de la web, y los recursos para detenerlo son mínimos. Mientras más investiga, más se da cuenta de que el alcance de la operación es global, y cualquier intento de exponerlo podría destruir su vida. Desesperada y sintiendo que está atrapada, Elena decide hacer algo que nunca habría imaginado. Se pone en contacto con un grupo de vigilantes que operan en la oscuridad de la red, un equipo clandestino que lucha contra este tipo de crímenes. El líder del grupo es Marcus, un hombre marcado por su propio pasado, que también ha sido víctima de la red de explotación humana que él ahora busca destruir. Juntos trazan un plan para infiltrarse en la red y desmantelar la operación matriz, conocida como Industrias Prometeo, una corporación que opera en las sombras, facilitando y lucrando con la explotación humana. La infiltración no es fácil. Elena y Marcus deben enfrentar no solo el peligro físico, sino también las amenazas digitales.
Mientras más se acercan a descubrir la identidad de los responsables y a reunir pruebas, más peligrosos se vuelven los enfrentamientos con la red. Finalmente, después de semanas de trabajo intenso, logran rescatar a 47 víctimas, algunas de las cuales son personas que nunca se imaginó que vería con vida nuevamente. Las pruebas que recopilan son invaluables, y al final logran exponer la corrupción global que mantiene la operación de Industrias Prometeo en pie. A pesar de haber sobrevivido a la operación, Elena regresa a su vida cotidiana, tratando de dejar atrás lo que ha vivido. Pero las huellas de ese capítulo oscuro siguen presentes, y Elena, aunque desea tranquilidad, no puede evitar sentirse responsable por los sobrevivientes que dejó atrás. Ella se convierte en una defensora activa de los derechos de las víctimas, ayudando a aquellos que han salido de las sombras a encontrar un camino hacia la recuperación. A lo largo de la historia, se hace evidente que la curiosidad técnica, aquella que una vez la llevó a explorar la criptografía y la web oscura, también desveló uno de los horrores más grandes de la humanidad. La narrativa no solo muestra cómo una persona común puede desenterrar un mundo de explotación, sino también cómo, a veces, la única forma de hacer justicia es tomar acciones extralegales para luchar contra la impunidad. La historia lanza una advertencia al lector: ignorar estos horrores, o no actuar cuando se tiene el poder de hacerlo, convierte a todos en cómplices. Y que, a pesar del riesgo, la acción es lo que puede salvar vidas y detener la perpetuación del mal. Elena, aún con el peso de los eventos recientes, intenta volver a una vida normal, pero la paz parece esquiva. Aunque la operación contra Industrias Prometeo ha sido un golpe significativo, las repercusiones aún se sienten en su día a día. Las víctimas que logró rescatar siguen luchando por superar los horrores que vivieron, pero para ella los recuerdos de esa vida rota no desaparecen fácilmente. Se siente responsable de aquellos a quienes no pudo salvar, las caras que se le quedan grabadas en la mente, los que siguen atrapados en las garras de la red. Una noche, mientras revisa correos y mensajes de sobrevivientes, Elena recibe un mensaje anónimo en su correo encriptado. La línea es breve, pero lo suficiente para helarle la sangre. La red no ha sido desmantelada. El verdadero objetivo está por llegar. Un escalofrío recorre su cuerpo. La sensación de que algo más grande sigue operando bajo la superficie la consume. Decide investigar más a fondo, pero el mensaje es solo el comienzo de una serie de eventos desconcertantes. Su conexión con el equipo vigilante Marcus parece haberse interrumpido repentinamente. Los números de contacto desaparecen, las redes de comunicación se cortan sin razón. Algo no cuadra. ¿Fue todo lo que hicieron una simple victoria momentánea? ¿O había algo aún más oscuro y amplio operando en las sombras? Algo mucho más allá de lo que había descubierto. Esa misma noche, Elena es seguida por una furgoneta blanca mientras camina por las calles oscuras de Bogotá. Se detiene en un café, pero el vehículo permanece estacionado a lo lejos. Siente la presión de estar siendo observada. No es paranoia. Sabe que está en peligro. Algo ha cambiado. Las amenazas ya no son solo digitales, son físicas. Mientras se aleja, toma un callejón y nota una figura encapuchada que la observa desde la esquina. La tensión se dispara y su respiración se acelera. Recibe otro mensaje. Esta vez, la advertencia es clara. Vas a tener que hacer una elección. Ayudar a los sobrevivientes no es suficiente. Necesitas decidir. Seguir luchando contra la red o unirte a ella. La clave está en tu vida, Elena. Una llamada la interrumpe. Marcus ha reaparecido. En una conversación tensa le revela lo que ha descubierto. Industrias Prometeo no era la operación matriz. Era solo una fachada, un punto de entrada. El verdadero poder, la verdadera red, se encuentra mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. Un sistema global de control y explotación que abarca gobiernos, corporaciones y personas de poder. El rescate de las 47 víctimas fue solo una pequeña grieta en un iceberg gigantesco. La verdad es aterradora. Elena sabe que está siendo vigilada, y la presión de tomar una decisión arrastra consigo un peso que nunca imaginó cargar. Se enfrenta a la posibilidad de unirse a la red o seguir luchando, una batalla que se está tornando cada vez más peligrosa. Pero lo que no sabe es que hay fuerzas mucho más poderosas en juego que cualquier red de tortura o corrupción. Este sistema tiene sus raíces mucho más profundamente conectadas a las esferas más altas de poder.
Con un corazón palpitante y un sentimiento de traición surgiéndole desde el fondo, Elena se ve obligada a tomar una decisión difícil. Mientras las sombras se alargan sobre ella, el último mensaje de Marcus la desvela aún más. La red no solo tiene víctimas, también tiene aliados, y algunos de ellos están más cerca de lo que crees. Elena no tiene más opciones que infiltrarse una vez más, pero esta vez no será una simple operación de rescate. Ahora ella se adentra en un juego mucho más grande, donde la línea entre el bien y el mal es borrosa, y los enemigos y aliados no siempre son fáciles de identificar. El final de la historia deja una sensación inquietante. ¿Hasta dónde llegará Elena en su lucha contra una red que parece tenerlo todo bajo control? La duda persiste. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Y cómo puede una sola persona luchar contra una maquinaria tan vasta y poderosa? La historia se cierra con una sensación de intriga sin respuesta, dejando abierta la posibilidad de que Elena, en su constante lucha, se convierta en algo más que una víctima o heroína. En su búsqueda de justicia, ¿será ella capaz de salvarse a sí misma sin convertirse en lo que más teme?